La noche en el Cerro de la Estrella, capítulo 1. La mañana siguiente amaneció gris, y así se mantuvo el resto de la tarde, como si el cielo supiera lo que estaba por venir. Felipe llegó puntual a las 10, con su habitual chaleco de cuero, botas relucientes y en esta ocasión una mochila que parecía pesar más de lo que su tamaño sugería. Cerré mi negocio. No dijo mucho, solo me miró y asintió. Yo, con el corazón latiendo como tambor de guerra, subí a su camioneta sin hacer preguntas. El camino al cerro era estrecho y serpenteante. A medida que ascendíamos, la señal del celular desaparecía y el sonido se volvía más denso. El aire era frío, pero no era un frío común, era un frío que parecía tener intención, como si quisiera colarse por los poros y sembrar inquietud. Al llegar, estacionó la camioneta y descendimos de ella. Felipe bajó sin decir palabra. Caminaba con paso firme, como si conociera cada piedra, cada árbol, cada sombra. Yo lo seguía tratando de no pensar en las oscuras historias que había escuchado sobre ese lugar. Luces que flotaban en la oscuridad, voces que llamaban por tu nombre, figuras que se desvanecían al ser vistas. Después de unos minutos de caminata me advirtió al pasar cierto punto que debía dejar de rezar y evitar cualquier pensamiento religioso. «Podrías atraer algo que no quieres conocer», dijo con voz grave. Asentí, sin entender del todo, pero obedecí. Al llegar a la llamada Cueva del Diablo, Felipe trazó un círculo con sal alrededor de mí, marcándolo con lo que él llamó vara virgen. Me miró con seriedad. «No salgas de aquí por ningún motivo, tu bienestar depende de ello». Se volteó y dio unos pasos hacia la entrada de la cueva. «Aquí es», dijo sin mirarme. «Aquí es donde se abren las puertas». «¿Puertas?», pregunté con la voz temblorosa. «Entre este mundo y el otro», dijo. Luego me dio la espalda. Se acercó a una especie de altar de piedra, cubierto de cenizas y restos de velas derretidas. Se detuvo frente a él, sacó de su mochila una pequeña caja de madera y la colocó sobre la piedra. Sacó de esa caja varios objetos, una figura de barro con ojos vacíos, un puñado de tierra negra, una vela que encendió con un cerillo que chispeó como si fuera de otro tiempo. Comenzó a murmurar palabras en un idioma que no reconocí. El viento se levantó de repente, girando en círculos como si respondiera a su llamado. Yo quería correr, pero algo me mantenía ahí. Tal vez la curiosidad, tal vez el miedo, tal vez las advertencias que me hizo anteriormente, o tal vez algo más. De pronto, el fuego de la vela se tornó azul. Felipe se detuvo, me miró inquisitivamente y dijo: «No te muevas, ya viene». Y entonces lo escuché. Un susurro lejano, pero a la vez claro. No venía del viento ni de los árboles, venía de abajo, de la tierra, como si algo se estuviera despertando. «¿Qué es eso?», pregunté con la voz quebrada. «Él», respondió Felipe. «El que no descansa», dijo. Me quedé paralizado. El suelo bajo mis pies parecía latir como si tuviera un corazón propio. Las sombras entre los árboles se movían, pero no había nadie, o al menos nadie que pudiese verse con los ojos. Felipe continuó con su ritual. De pronto, del interior de la cueva, el fuego no solo iluminó la oscuridad, sino que pareció abrir una grieta entre mundos. De esa grieta ardiente emergió una figura que no caminaba, sino que parecía deslizarse como si el suelo no lo tocara del todo. Era altísimo, más de 2 metros, con una complexión espigada, casi antinaturalmente delgada, como si sus huesos estuvieran tensados por una piel demasiado ajustada. Su rostro era alargado, de pómulos marcados y mandíbula estrecha, con una piel de tono cenizo, como tierra seca mezclada con un humo negro. Los ojos, completamente negros, sin iris ni blanco, parecían pozos sin fondo que absorbían la luz. Su mirada era penetrante, como si pudiera ver más allá de la carne, directo al pensamiento. Vestía una ropa de campo antigua,
como la de un campesino de otro siglo, camisa de manta desgastada, pantalones de tela gruesa y un sombrero de ala ancha que no ocultaba su rostro, sino que lo enmarcaba con una sombra. A pesar de su aspecto rural, había algo en él que gritaba que no pertenecía a este mundo. Sus manos eran largas, con dedos delgados que terminaban en uñas oscuras, casi garras. Al caminar, sus pasos eran lentos, pero cada uno parecía retumbar en el aire, como si el tiempo se ralentizara a su alrededor. Su presencia traía consigo un olor a tierra quemada y alcohol, y el aire se volvía más denso, más difícil de respirar. Cuando habló, su voz era grave y burlona, como si cada palabra estuviera cargada de siglos de desprecio. No era solo un ser extraño, era una entidad que había sido invocada muchas veces antes y que sabía exactamente lo que era el miedo humano. Saludó a Felipe con respeto, y éste, sin decir palabra, hizo una leve señal hacia mí. El ser me miró con una sonrisa burlona. «¿Qué tenemos aquí?», dijo con voz grave y juguetona. Quise cerrar los ojos, pero algo me lo impedía. Se acercó lentamente observándome sin parpadear. Al llegar al borde del círculo, se detuvo. No podía cruzarlo. Lo rodeó como un depredador que no puede alcanzar a su presa. «Vaya cobarde que me has traído esta vez, ¿eh?», le dijo a Felipe. Felipe negó con la cabeza, sin mirarme. «No lo traje para entregártelo». El ser soltó una risa seca, como si disfrutara del juego. Yo, temblando, solo podía recordar las palabras de Felipe. «No salgas del círculo, no reces, no pienses en Dios». Y fue así como comenzó la noche más larga de mi vida.